error, rabia y a veces lágrimas. En el póker, una jugada perfecta puede terminar en desastre. Mother 10-6 off, so he's calling me down with ace. Pero cuando el que falla es una leyenda, el golpe es mucho más duro. ¿Cómo puede ser que alguien con millones de manos jugadas, con fama mundial y una carrera inmortal, cometa un error tan brutal que se vuelve meme, burla, historia? Hoy vas a ver eso. Momentos donde la juventud se impone al ego, donde la presión quiebra a gigantes, donde una sola carta desata una revolución en la mesa. Porque sí, incluso los más grandes explotan. Phil Hellmuth, Daniel Negreanu y más estrellas del póker mundial protagonizan 23 minutos de blow-ups inolvidables. Pero antes de que le des play a sus caídas más épicas, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa por la cabeza de un campeón cuando empieza a perder el control? Te lo muestro desde adentro. Vamos al número 8 de este recorrido. Número 8. Premier League Poker, cuarta temporada. En la mesa, Vanessa Russo, David Benjamin y Luke Schwartz. 3 estilos completamente distintos, 3 formas de ver el póker y un solo desenlace, el caos. Vanessa, calmada como un lago al amanecer, recibe un 4 de corazones y un 3 del mismo palo. Una mano marginal, sí, pero como bien sabes, todo depende del momento. David, siempre impredecible, lleva un 6 de corazones y un 5 de trébol. Y Luke Schwartz, joven, brillante, explosivo. 2 jotas, picas y corazones, mano fuerte, demasiado fuerte. Y ahí es donde empieza la tragedia. Vanessa conecta un proyecto de escalera desde el flop. David también ve esperanza en una secuencia, pero Luke está convencido de que va por delante. ¿Y cómo no? 2 jotas, nada en la mesa que lo amenace seriamente. Solo que sí había algo. Ese algo eran los corazones de Vanessa. El turn trae más tensión. El river, la sentencia. Vanessa conecta. Luke pierde, pero no solo pierde fichas. Pierde la compostura. Grita, se retuerce en su silla, lanza sus cartas como si fueran brasas ardiendo. El joven prodigio muestra que, detrás del talento, aún hay inmadurez. Y ese fue el momento en que muchos dejaron de verlo como una promesa y comenzaron a verlo como un volcán a punto de estallar. Fue uno de esos momentos incómodos de los que no puedes apartar la mirada, como ver a un campeón tropezar en plena pista central. Y del volcán de Londres pasamos al calor seco de Las Vegas. Número 7. PokerStars Big Game, Nevada. 3 nombres que parecen salidos de una novela de póker. Phil Hellmuth, Tony G y el inmortal Doyle Brunson. Phil está sentado con un as de corazones y un 9 de diamantes. Serio, concentrado, creyendo que es el más listo en la mesa. Tony G tiene una jota de espadas y un 10 de corazones. Agresivo, provocador, con esa sonrisa que siempre parece esconder un secreto. Y Doyle es historia viva, con un 6 y un 5 de corazones. Una mano que, para muchos, es basura, pero en sus manos puede ser una obra de arte. Y como si fuera una melodía que empieza con notas suaves, la jugada va subiendo de tono. Phil apuesta confiado, Tony responde desafiante y Doyle se queda callado, observando, como si supiera lo que va a pasar. El flop es una maravilla para Doyle. Proyecto de escalera, corazones, peligro por todos lados, pero Phil sigue apostando, como si el título del mejor jugador del mundo fuera suficiente escudo. Tony, viendo sangre, sube la apuesta, y ahí es cuando todo se descontrola. Hellmuth estalla, grita, protesta, se pone de pie. Su voz sube de tono. Sus manos agitan el aire como si pudiera reescribir la jugada con gestos. Tony G se burla, se ríe, y Doyle, con la paciencia de los sabios, se lleva el pozo sin decir una palabra. Ese fue el momento en que quedó claro que el póker no perdona a nadie, ni siquiera a Phil Hellmuth. Vamos a hacer una pausa. Respira hondo, porque lo que viene ahora es aún más fuerte. Número 6. 2 nombres que definieron una era. Daniel Negreanu y Eric Lindgren. Seguramente los recuerdas bien. Daniel, con esa sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Y Eric, más serio, más contenido, pero igual de letal. La mano comienza con Negreanu recibiendo un 10 y un 9 de corazones. Un conector precioso, ideal para buscar acción.
Lindgren, por su parte, tiene 2 ochos negros, picas y tréboles, una mano fuerte, muy fuerte, y la mesa, ¡ay, la mesa! Flop tras flop, carta tras carta, Daniel se va metiendo en la telaraña. Tiene un proyecto de color, un proyecto de escalera, todo menos la certeza. Eric aguanta, no dice una palabra, solo apuesta, con frialdad. Y entonces, el error. Negreanu cree ver algo que no está. Piensa que puede echar a Lindgren del pozo, que su lectura es correcta, que su intuición no falla. Sube. Lindgren responde. Daniel vuelve a subir, pero no hay salvación. El River no lo ayuda. Eric muestra los 8. Y Daniel queda devastado. No se levanta, no grita, no insulta. Solo baja la mirada, se lleva la mano al rostro y se queda quieto, como si estuviera repasando cada segundo de la jugada, buscando ese instante exacto en el que todo se le escapó. Ese fue uno de los momentos más duros de su carrera. No por el dinero, sino por lo emocional, porque Daniel Negreanu, uno de los jugadores más queridos del circuito, se había equivocado y lo sabía. Número 5, 28 de julio del año 2021. High Stakes Duel 3, una mesa pequeña, una atmósfera pesada, 2 hombres frente a frente y el pasado respirando sobre sus hombros. De un lado, Phil Hellmuth, el Poker Brat, con su clásica gorra, sus gafas oscuras y ese aire de que ya ha estado en todas. Lleva un rey de espadas y una jota de trébol. Mano elegante, mano peligrosa. Del otro lado, Nick Wright, una figura inesperada. No es jugador profesional, es periodista, comentarista deportivo, pero ese día tenía una misión clara: poner a prueba al más temperamental de todos. Y vaya si lo logró. Wright recibe un 10 de diamantes y un 6 de espadas. Nada del otro mundo, nada que prometa demasiado, pero el flop, como tantas veces en el póker, tiene otros planes. Cartas comunes, sin escándalos, pero suficientes para encender la mecha. Hellmuth apuesta. Wright responde. Hellmuth sube. Wright se queda. El ritmo de la partida empieza a cambiar. El ambiente se tensa. El silencio se vuelve espeso. Y Phil empieza a tambalear. Apostó fuerte, convencido de que Nick se iría, pero Nick no se fue. Y cuando finalmente se mostró la mano, todo quedó claro. Hellmuth había sobreestimado su lectura y subestimado al rival. Se puso de pie, sacudiendo la silla. Empezó a hablar solo, a refunfuñar, a mirar hacia el cielo como si esperara una explicación divina. Fue uno de esos estallidos clásicos que lo hicieron famoso, pero también uno de los más dolorosos, porque no solo perdió una mano, perdió el control frente a un novato, y esa, para alguien como Phil, es una herida que cuesta cerrar. Y hablando de heridas, el número 4 nos lleva a un duelo que, si lo viviste, seguro lo recordás con tensión. World Series of Poker, evento número 19, octubre del año 2021. Una batalla entre 2 titanes, Stephen Chidwick y otra vez Phil Hellmuth. Chidwick no es ruidoso, no es escandaloso, es simplemente un asesino silencioso del póker moderno, calculador, preciso, implacable. La mano no necesita demasiadas luces para brillar, es una lección, un poema brutal en cámara lenta. Hellmuth comienza agresivo, lo de siempre, trata de imponer respeto, como en los viejos tiempos, como en esas épocas donde su sola presencia en la mesa bastaba para que los otros se replegaran. Pero Chidwick no lo compra. Con cada carta Stephen lo va envolviendo, lo deja hablar, lo deja gesticular, lo deja soñar, hasta que llega el momento, el river, la decisión. Hellmuth va all in, confiado, rabioso, desafiando al destino. Y Chidwick, con la calma de quien ya ha hecho esto antes, paga. Cuando se muestran las cartas, la sala queda en silencio. Hellmuth pierde otra vez y explota. Se levanta, se aleja de la mesa, empieza a lanzar frases al aire, acusando al universo entero. Pero lo que más dolió no fue la derrota, fue la forma, fue la sensación de que el tiempo había pasado, que ya no era el joven prodigio, que el nuevo póker tenía otros rostros y otras reglas. Ese fue un momento bisagra. Uno de esos donde hasta los más fieles seguidores de Phil se preguntaron, ¿está listo para esta nueva era? Y si hablamos de eras, volvamos a la época dorada de los programas televisados. Número 3. Poker Stars The Big Game.
Año 2010 aproximadamente. Una mesa que parecía un espectáculo. Luces, cámaras y personalidades más grandes que la vida. Tony G estaba en su elemento, con un 5 de espadas y un 3 de trébol, una mano débil, agresiva, igual que él. Andrew Rubble, más joven, más técnico, tenía una dama de espadas y un 6 del mismo palo. Una mano decente, pero no brillante. El flop cae, 5 de corazones, 3 de diamantes y 6 de trébol. ¡Boom! Tony conecta doble par, Rubble par más alto, y ahí comienza la danza. Tony apuesta fuerte. Rubble no se queda atrás. La tensión va subiendo como la temperatura en una olla cerrada. Tony está en su salsa. Grita, se burla, lanza frases punzantes mientras tira fichas al centro, como quien lanza fuego. Rubble se ve incómodo, no por la mano, sino por el teatro, pero sigue, hasta que ya no puede más. Va all in. Tony paga sin pensarlo 2 veces. Muestra sus cartas. Sonríe como si ya hubiera ganado. Pero las cartas no han terminado de hablar. Turn y River traen peligro. Rubble coquetea con un proyecto que no se concreta. Tony se lleva el pozo. Y luego, la escena. Tony se pone de pie, extiende el brazo como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Tráiganle una bicicleta, Chris grita. Y todos los que lo vimos, lo recordamos. Fue uno de los blow-ups más teatrales que se hayan visto, porque Rubble no explotó, no tiró cartas, no dijo malas palabras, solo miró al suelo y se tragó el veneno. Pero el verdadero blow-up lo hizo Tony. Una explosión de ego, de provocación, de ese estilo tan suyo que algunos aman y otros detestan. Ese fue el momento en que muchos se dieron cuenta de que el póker también podía ser un espectáculo. Número 2, World Series of Poker, julio del 2005. Era un verano de esos que los amantes del póker nunca olvidan. Del 7 al 15 de julio, la ciudad de Las Vegas se vestía de gloria y tensión, con miles de jugadores y fanáticos atentos a la batalla más apasionante que pudiera ofrecer el póker profesional. Allí, en medio del bullicio del casino, 3 hombres protagonizaron una mano que quedó grabada en la historia, una jugada que mostraba no solo habilidad, sino también el drama y la fragilidad que el póker puede deparar. Ellos eran Mike "The Mouth" Matusow, conocido por su temperamento explosivo y su capacidad para no solo jugar, sino también para influir en la mente de sus rivales con sus palabras. Michael Kessler, un jugador sólido, con estilo calmado, casi invisible, pero letal cuando la situación lo ameritaba. Y Sharam Sheikhan, un jugador menos conocido pero con un instinto feroz que pocos podían anticipar. El escenario, una mesa en la que la atmósfera parecía vibrar con cada ficha puesta sobre el tapete verde. No era cualquier mano ni cualquier torneo, era el WSOP, el evento que para muchos representa el Olimpo del póker. El flop se desplegó como una melodía inesperada, cartas que parecían inocentes, pero que escondían promesas de gloria y lágrimas. Matusow sostenía en sus manos una combinación que, a primera vista, le daba la confianza suficiente para liderar la mesa. Pero la verdad es que en el póker, la confianza es un arma de doble filo. Puede construir imperios o derribarlos en segundos. Kessler, en silencio, analizando cada gesto, cada movimiento, esperando su momento para golpear. Mientras tanto, Sheikhan, el más joven de los 3, mostraba una serenidad que sorprendía a más de uno. Esa sensación de que, a pesar de la presión, hay momentos en que la juventud puede marcar la diferencia. Ese ímpetu que a veces se traduce en errores, pero también en jugadas inmortales. La mano avanzó, las apuestas crecían, la tensión aumentaba y el público, absorto, sentía como si cada ficha fuera un latido del corazón de la mesa. En un instante, cuando parecía que Matusow tenía el control absoluto, llegó la revelación. Un error, un pequeño desliz, un parpadeo que cambió el curso de la partida. Porque aunque Mike había dominado con palabras y gestos, la mesa decidió otra cosa. Fue Sheikhan quien, con una apuesta inesperada, puso a todos en jaque. Y Kessler, con calma, hizo su movimiento decisivo. La escena era casi cinematográfica. El silencio se hizo absoluto. Las miradas se cruzaban, las cartas se mostraban. Y el veredicto caía como un martillo sobre el corazón de Mike Matusow. Había perdido la mano. Y no solo eso, había perdido ese aura casi imbatible que parecía acompañarlo en cada torneo. En ese momento,
Mike bajó la mirada y por primera vez en mucho tiempo, la furia dio paso a la reflexión. El jugador ruidoso, el temperamental, se encontró enfrentando la realidad. En el póker, incluso los mejores pueden ser derribados por la combinación justa de talento, paciencia y un poco de suerte. Pero más que la derrota, lo que quedó fue la lección. Porque ese verano, entre julio y agosto, el póker mostró su faceta más humana. Una faceta en la que el error no era solo un fracaso, sino el inicio de una revolución personal para cada jugador. Un momento en que la leyenda, la juventud y la experiencia chocaron en la mesa más emblemática del mundo. Y aunque Matusow perdió esa mano, lo que no perdió fue la pasión que años después lo haría regresar, más fuerte, más sabio. ¿Recuerdas esa emoción? Ese golpe en el pecho al ver cómo todo podía cambiar en un instante. Esa mano fue más que un juego. Fue un recordatorio de que en el póker, como en la vida, nada está escrito. Y que cada error puede ser el preludio de una nueva melodía. Una melodía que, si la escuchas bien, te puede volver inmortal. Número 1. Evento principal de la WSOP 2008. Imagina estar en la mesa más importante del mundo, con miles de ojos sobre ti, y el destino del torneo colgando de un hilo tan delgado como una carta. Ahí estaba Phil Hellmuth, con sus característicos ojos de cazador, sosteniendo un par de ochos. Nada espectacular, pero suficiente para hacer temblar a cualquiera. O al menos eso parecía. Frente a él, Adam Levy, o David Levy, como algunos lo conocen, un jugador que nadie podía subestimar. Con una mano que, a simple vista, parecía débil, una reina y un 10 de tréboles. El flop aparece 9 de corazones, 6 de diamantes, J de corazones. 3 cartas que no ayudan claramente a ninguno, pero que pueden transformar el juego en un instante. Y aquí está la pregunta, que pocos se atreven a responder en voz alta. ¿Cómo es posible que con manos aparentemente débiles, o al menos no ideales, se desate una batalla épica que puede cambiar la historia de la WTOP? Phil apostaba con confianza, seguro de que su par de ochos iba a dominar la mesa. Pero la verdad es que en el póker, la seguridad puede ser un espejismo, y lo que parecía una ventaja clara, pronto se convertiría en un drama de emociones y decisiones que definieron más que un simple torneo. ¿Quieres saber cómo terminó esa mano? Lo que viene ahora es una lección sobre la delgada línea que separa la gloria de la derrota. La mesa estaba tensa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Cada movimiento, mirada, suspiro, parecía amplificado en aquel salón del río All Suite Hotel and Casino. Phil Hellmuth, con sus ochos en mano, apostó fuerte, convencido de que esa pareja podía aguantar cualquier tormenta. Sabía que estaba cerca de algo grande. Sin embargo, como cualquier jugador veterano sabe, el póker no es solo una cuestión de cartas, sino de lectura y paciencia. Adam Levy, por otro lado, no mostró ni un atisbo de duda. Con la reina y el 10 de tréboles, parecía jugar con una calma casi provocativa. Algo en su mirada insinuaba que estaba dispuesto a llevar la mano hasta el final, sin importar el riesgo. El turn cayó, una carta que no parecía cambiar nada, pero que mantenía el suspenso intacto. En ese instante, muchos habrían pensado que Phil tenía el control absoluto, que la historia estaba escrita a su favor. Pero el póker, en su esencia más pura, siempre tiene reservado un giro inesperado. La apuesta subió. Hellmuth no dudó en igualarla. El río estaba por llegar y con él la decisión que podía coronar a un campeón o marcar una derrota inolvidable. El río apareció. Una carta que hizo que los corazones latieran más rápido y que sembró una duda peligrosa. Adam Levy vio la oportunidad, apostó fuerte, una jugada que no solo era un desafío, sino un mensaje. Phil, ante esa apuesta, tuvo que pensar, ¿sería suficiente su par de ochos? ¿O estaba enfrentando a una mano que podía dejarlo fuera? La tensión se cortaba con un cuchillo. Phil Hellmuth, el rey del póker, conocido por su temperamento y su habilidad para ganar bajo presión, dudó. Ese fue el instante en que su leyenda tambaleó. Y aunque la respuesta parece obvia ahora, en ese momento la incertidumbre dominaba. ¿Sabes qué hizo Phil? ¿Sabes qué impacto tuvo esa jugada, no solo en ese torneo, sino en su carrera y en la historia misma del póker profesional? Phil Hellmuth respiró hondo y en ese instante, todos en la sala y millones frente a las pantallas sintieron la tensión al máximo.
Él decidió igualar la apuesta de Adam Levy, una decisión que no solo definía la mano, sino que mostraba el carácter y la convicción de un jugador que ha vivido más batallas de póker de las que muchos pueden imaginar. Pero aquí está la trampa del póker: las cartas no mienten y a veces el destino juega su propio juego. Levy mostró su mano, reina y 10 de tréboles. Era una escalera inesperada, construida con maestría gracias al flop, el turn, que completó la melodía perfecta. Phil Hellmuth tenía el par de ochos, una mano que parecía sólida, pero que no pudo resistir el golpe inesperado. El público contuvo el aliento. Un murmullo recorrió la sala. Ese fue el momento en que todo cambió.